Parte de los retos que tenemos para contestar hoy, vamos a tratar de contestar las siguientes preguntas. ¿Es posible crear un modelo de desarrollo bajo en emisiones de carbono y resiliente al cambio climático? ¿Cómo influye el manejo de la información sobre el cambio climático en la toma de decisiones? De la sesión de hoy se espera poder discutir sobre cómo diferentes sectores de la sociedad pueden adaptarse al cambio climático por medio de medidas que también generen un desarrollo más sostenible y equitativo. ¿Qué evidencia hay de los conflictos de intereses que existen alrededor de la calidad y accesibilidad a la información relacionada al cambio climático? ¿Y cómo podemos discutir sobre las estrategias para un manejo de la información que contribuya a un proceso de toma de decisión bien informado? Ahí tenemos parte de los retos para la sesión de esta mañana y quisiera, para abrir ya la sesión de ponencias, llamar al podio al doctor Michael Schlongoy de la GIZ aquí en Costa Rica. El doctor Michael Schlongoy realizó sus estudios universitarios en la Universidad de Göttingen en Alemania. Después de terminar su maestría en Ciencias Agrícolas Tropicales, cambió a la Facultad de Silvicultura, donde sacó un PhD en Ciencias Forestales con investigaciones en el proyecto agroforestal GTZ en Talamanca entre el 1987 y 1989. Desde los años 90 trabaja en los campos del desarrollo rural integrado y la conservación de la naturaleza para la cooperación alemana en África, en Asia, especialmente en América Latina. A inicios de nuevos ciclos se especializó en temas de cambio climático relacionados con la conservación de la biodiversidad, pero siempre en el contexto de sinergizar los objetivos de conservación con el desarrollo económico sostenible. Desde el 2011 trabaja en la GIZ en Costa Rica como director de varios proyectos. Estuvo a cargo del proyecto Biomar en el SINAC con el Ministerio de Ambiente y Energía sobre biodiversidad marino costera y adaptación al cambio climático. Así como actualmente está a cargo de coordinar el proyecto de corredores biológicos del SINAC en el MINAE por parte de GIZ, cuyo objetivo es garantizar que el sistema de áreas protegidas de Costa Rica logre adaptarse al cambio climático a través de la gestión de los 44 corredores biológicos y la creación de conectividad estructural como funcional en todo el país. Así que vamos a darle la palabra al doctor Schlongoy con una ponencia sobre adaptación de las áreas protegidas aquí en Costa Rica. Muchísimas gracias. Adelante, Micael. Muy buenos días. Muchas gracias al doctor León, que se me escapó un poquito, porque él prácticamente ya contó en esa ponencia que hizo un poquito esta imagen. Quiero empezar con esa imagen para dar a conocer de que las áreas protegidas o áreas protegidas estatales son una parte muy pequeña a veces de todo este paisaje. Y la dimensión ambiental que nos habló ahora más bien refleja muy bien la complejidad en la cual se mueven en la gestión de las áreas protegidas, y también nos da la información de que, como es algo bastante dinámico, hay muchos cambios que ahora, en función de los cambios del clima, van a surgir, y va a ser, si hablamos de informaciones científicas, muy difícil de conocer todas esas interacciones y de poder decir qué es lo que pasaría si esto cambia, o si esto mejora, o si esto empeora. Lo que quiero decir es, vamos a estar teniendo áreas protegidas o ecosistemas en un ambiente bastante complejo. ¿Cuáles serían los tres grandes, llamémoslos así, cambios climáticos que afectan la biodiversidad o en especial las áreas protegidas? Me voy a referir un poquito más a lo que pasa en Costa Rica, porque a veces son cosas un poquito peculiares que pasan aquí en el país.
El gran efecto primero es el cambio de la temperatura. Aquí podemos ver cómo en diferentes regiones del país, probablemente en los próximos 50, 60 años, va a haber cambios en cuanto a las temperaturas mínimas, a las temperaturas máximas. Todo eso, como lo vemos, oscila entre un 2,5-3% hasta en algunos microclimas hasta un 6%. Estos son extrapolaciones de los worst case escenarios, o sea, los antiguos escenarios A2, derivados de procesos del sistema PRESIS, y nos dice más o menos lo que podemos esperar. Si así ocurre de esta manera, y si ocurre en estos plazos de tiempos, en realidad no lo sabemos. Pero de todos modos, estas son las informaciones con las cuales ahora hay que trabajar de alguna manera. Hay que vivir con las inconsistencias y también con las incógnitas. Lo mismo vemos con las precipitaciones. Igual aquí las proyecciones nos dicen ya un esquema un poquito más claro. Aparentemente en la parte Pacífico, donde es más seco, las cosas se vuelven todavía más secas. Va a haber cambios de hasta un 40% en el futuro. Y en el Atlántico, aparentemente las cosas van a ser todavía más húmedas, va a haber más lluvias en los próximos años. La otra gran amenaza que enfrentan las áreas protegidas del país, tanto terrestres anteriormente y ahora también las marino-costeras, es el aumento del nivel del mar. Aquí ya tenemos datos más precisos, estos son datos del pasado. Aquí ya se puede ver de que hay una clara indicación de que el aumento no es solamente una proyección, sino que es algo que está pasando. Tenemos aquí en Costa Rica un aumento del nivel del mar de unos 2 milímetros anuales, demostrado ya en estos 20 años de análisis de los datos. A nivel mundial tenemos una oscilación entre 1.7 milímetros hasta casi 3 milímetros anuales. O sea, ese aumento del nivel del mar es un hecho. Si ahora tomamos todas estas informaciones científicas y lo proyectamos en función de un impacto potencial de los cambios de precipitación y la temperatura sobre la vegetación arbórea aquí en el país, con una proyección hasta 2070-2090, entonces vemos de que los cambios muy altos predecibles de estas dos categorías se vislumbran prácticamente en la mitad del país. Entonces, en función de esas informaciones, ahora deberíamos ver de qué forma los trabajamos y cómo eso lo incorporamos en nuestras estrategias futuras de gestión, por ejemplo, de las áreas protegidas. Las consecuencias de estos cambios lo vemos aquí. Hicimos un análisis de la vulnerabilidad de las áreas protegidas específicas en el país en función de multicriterios, de los que propone el IPCC, de los que se proponen aquí en el país, en función de mediciones de la efectividad de gestión de áreas protegidas, y llegamos a la conclusión de que otra vez las vulnerabilidades altas y muy altas se vislumbran claramente en algunas de las áreas protegidas. Una peculiaridad que tenemos aquí en el país, a pesar de que tenemos 25% de áreas protegidas de cobertura en el terreno, se nota que la gran mayoría de las ellas, excepto tal vez esta región, son áreas protegidas aisladas, pequeñas, distribuidas en todo el país. De las más o menos 170 áreas protegidas del país, la gran mayoría son las islitas chiquititas que tienen su tarea de conservar ecosistemas, y esto nos lleva a al próximo cambio esperado. Si tenemos un área protegida muy chiquita y si tenemos, por ejemplo, especies arbóreas específicas, y si tomamos en cuenta ahora de que va a haber cambios en las temperaturas y las precipitaciones, entonces se llega a decir de que va a haber una migración de estas especies arbóreas hacia un lado en el país. Las proyecciones que hicimos aquí de una forma tentativa con 25 árboles nos dicen de que estos árboles, si es que se les da la posibilidad, van a migrar hacia este lado, lo que significa que en el futuro
Esto va a ser el hábitat nuevo de estas especies arbóreas. Aquí también trabajamos con modelos, el Maxent es un modelo para calcular eso, modelos del Climate Envelope, donde se pronostica ciertos escenarios para el hábitat potencial futuro. Y estas informaciones también nos dan como algunas pautas para el futuro trabajo que, por ejemplo, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación debería considerar en sus gestiones. Estos aquí, por ejemplo, se van a perder. No sabemos si es en 10, 20 o 50 años, pero en algún momento aquí ya no va a haber esta especie. La especie se va a concentrar tal vez acá o va a migrar para allá, lo que significa que este área protegida chiquitito, en realidad dentro de 10, 20 o 15 años ya no va a poder satisfacer su quehacer o su función de haberlo fundado. Esto significa que tenemos que pensar cómo es que, si es que la sociedad quiere conservar eso, tenemos que trabajar para que aquí se pueda establecer esa población. Esto nos da criterios muy específicos para decir dónde tenemos que trabajar in situ, dónde a lo mejor tendríamos que trabajar ex situ, dónde tenemos que restaurar ecológicamente para que esta especie pueda migrar, dónde tenemos que incorporar eso en otras estrategias de planificación o de gestión. Aquí tenemos el Parque Nacional Manuel Antonio. Aquí la proyección es hecha en función de que si hay un aumento del nivel del mar, entonces en un determinado plazo va a haber diferentes escenarios. La línea blanca es la que delimita actualmente lo que es el área protegida, y si aquí vemos si es que se llega a tener hasta 1 metro de aumento del nivel del mar en los próximos 50 o 70 años, entonces vemos claramente de que todo el parque en realidad ya no va a existir. La pregunta entonces es, para la sociedad y también para los gestores, ¿qué hacemos con esas informaciones? ¿Qué tan pertinentes son las informaciones? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Si nos vemos ahora en la costa atlántica, en Cahuita, ya hay parques o ya hay zonas donde el mar está tocando ya los límites. En Cahuita las implicaciones fueron haber tenido que cambiar los senderos, movilizar la casa de patrullaje, o sea, también son cosas ya muy pertinentes, muy puntuales que se tienen que realizar. Las informaciones se dan para la toma de decisión. La toma de decisión ya no es cuestión, ese caso mío, sino que ya es cuestión de la sociedad costarricense, de los alcaldes, de los municipios, para ver de qué forma quieren ahora adaptarse a estos fenómenos. Consecuencias directas ahora para la diversidad, aquí hay unas pequeñas. Va a haber un desplazamiento de las especies hacia aquellos nichos nuevos por el cambio climático, en general hacia mayores elevaciones o latitudes. Ya lo estamos viendo, el tucán es una especie que ya está subiendo a las montañas. Cambios en la composición de comunidades vegetales y ecosistemas, lo estamos viendo también, el bosque nuboso de Monteverde lentamente está cambiándose a un bosque húmedo. Modificaciones en las interacciones ecológicas y entre las especies, estamos viendo que el tucán está desplazando al quetzal. El quetzal, por su lado, por lo menos en aquellos sitios en Monteverde, ya tiene dificultades de desplazarse porque ya no va para más. La cúspide del monte está alcanzado, entonces el quetzal ahora tiene que ver qué es lo que hace. Esas son las cosas naturales que están pasando. Y al final vamos a ver si todo eso va en función de los escenarios que nos pronostican. Va a haber alteraciones en las estructuras y las funciones, y por eso también en los servicios de los ecosistemas. O sea, los servicios como recreación, como disponibilidad de agua, y esas cosas también va a haber severos cambios en el futuro. Y eso ahora lo estamos hablando sin las amenazas no climáticas, porque estas no hay que olvidarlas porque son las que actualmente persisten. Y aquí lo pongo en un ejemplo de un ecosistema arrecifes de coral. Si hacemos un análisis de cadena de impactos, entonces vamos a ver, aquí están las amenazas climáticas que ya estamos discutiendo, que tienen sus impactos. Aquí están las amenazas no climáticas, que también influyen en todos estos sistemas.
lo que significa que no hay que dejar de lado las amenazas no climáticas, porque en realidad actualmente en primeras conclusiones podemos decir el cambio climático presenta un estrés adicional que ya se puede sentir para los ecosistemas. Las amenazas no climáticas actualmente todavía son los factores de consideración mucho más importantes, por lo menos a corto plazo. Sin combatir eso no se va a lograr una buena adaptación. Las amenazas climáticas, más que todo, en muchos casos son a mediano y futuro plazo, pero hay que considerarlos hoy en día para la toma de decisión, especialmente si uno quiere invertir en infraestructura. Inversiones de grandes montos tienen que pensarse muy bien en función de esos cambios futuros. Hay que conocer las vulnerabilidades actuales y las futuras. Hay que identificar los puntos de entrada para ver dónde es que incidimos, en qué elemento de esa cadena. Y además hay que considerar que el gran problema de las áreas protegidas para su adaptación no es dentro de las áreas protegidas, sino que es fuera de las áreas protegidas. Ahí vamos a la dimensión ambiental y ecológica que nos contó el doctor León. Retos y estrategias. Las especies en general se adaptan de tres diferentes maneras. La primera se podría llamar adaptación natural. Las especies pueden adaptarse de una forma genética, evolucionando en función del cambio de su entorno. Eso generalmente es muy lento y no necesariamente es compatible con la velocidad de cambio que vamos a tener. La otra es la adaptación fisiológica, o sea, la plasticidad de la especie. Esa es la que estamos viendo actualmente. La plasticidad en realidad es muy grande, o sea, especies se pueden adaptar a muchos entornos cambiantes y por lo menos ganan tiempo para evolucionar y para migrar. La movilización, esa es la más frecuente. Si es que se tiene la posibilidad de migrar, las especies lo van a hacer. La pregunta es si es que el ser humano, con sus estructuras de construcción o sus usos, les da la posibilidad para eso. Y la tercera adaptación es la simple extinción. Eso también hay que tomarlo como algo muy natural. Si sucede, sucede, y si no tiene la suficiente, el entorno específico, el hábitat futuro, entonces la especie se va a morir. El gran reto entonces es lograr la capacidad adaptativa, llamémoslo así, de áreas protegidas. El doctor León ya habló de la resiliencia. Aquí hablamos de resiliencia también. Hay que lograr resiliencia del área protegida o del ecosistema en función de estos criterios. Tenemos que tener en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación o de Áreas Protegidas una representatividad ecológica, ecosistémica de todos los ecosistemas y ojalá con el tamaño apropiado o la extensión necesaria para que realmente ese ecosistema pueda conservarse y también evolucionar. Tenemos que tener, si no tenemos todos los sistemas metidos, por lo menos las áreas críticas, los hábitats de especies específicas dentro de ese sistema, y tenemos que crear una conectividad entre esas áreas protegidas, o sea, tenemos que trabajar también fuera de las áreas protegidas. Estos son los criterios biológicos. La efectividad de manejo de área protegida, esto es algo importante en función de las calidades administrativas humanas, tanto dentro como fuera del área protegida. Si tenemos eso, entonces satisfacemos resiliencia, y resiliencia para un ecosistema significa que es capaz de adaptarse a muchas cosas, que es capaz de regresar a su punto de equilibrio y es capaz de cambiar moderadamente ante los cambios. Esto tiene que acompañarse aquí en el caso de Costa Rica con el fortalecimiento de capacidades de aquellos que gestionan esas áreas, y esto tiene que financiarse. Hay que tener recursos financieros para poder abordar este problema. Tenemos que saber dónde están las vulnerabilidades, y en función de eso podemos empezar a crear o mejorar la capacidad adaptativa hacia un aumento. Esto tiene que acompañarse del mundo científico, proveniendo las informaciones regulares y sistemáticas para este trabajo. El otro gran reto, entonces, es eso, lo que yo llamo la gobernanza de los recursos naturales o de la biodiversidad fuera de las áreas protegidas.
Aquí hemos trabajado en función del apoyo con el SINAC, con el MINAI, un trabajo de potenciales corredores biológicos para crear conectividad. Aquí vemos otra vez las áreas protegidas del país y vemos de que aquí, si es que ocurren migraciones o si deben ocurrir migraciones tanto de especies como de ecosistemas, entonces vemos que aquí ya hay gradientes que aparentemente funcionan más o menos bien. El país ahora decidió trabajar en el futuro en función de estos 15 o 16 corredores ecológicos, corredores de conectividad estructural, para ver si es posible conectar estas áreas protegidas a través de estos, llamémoslos corredores biológicos o de estos paisajes. Aquí ahora el país tiene su tarea de trabajar, está en el proceso de elaborar un plan de corredores biológicos para el año 2025, de ver de qué forma va a lograr eso. Las lógicas en la gestión de los recursos naturales aquí en el país, fuera de áreas protegidas, son estas. Esto hay que considerarlo. Por un lado tenemos la gestión por jerarquía, que sería el modelo típico de la administración pública, que son las áreas privadas, las áreas estatales y también las áreas privadas de cierta manera. El otro modelo de gestión, lo retomo del señor León, es la gestión por mecanismos del mercado. Ese es el agricultor, esa es la empresa privada. Eso es el modelo de mercado que existe aquí en el país y que determina las reglas bajo las cuales ellos trabajan. Y el tercero es la gestión por negocios, o sea, sería un modelo de coordinar, de cooperar en redes o en otras estructuras de cooperación. Entonces, la gobernanza para realmente adaptarse al cambio climático, y no solamente a las protegidas, sino que también o biodiversidad, sino que también la adaptación social o cultural, como la menciona el doctor León, es crear este triángulo donde el sector público, sector privado, sector social trabajan de una forma horizontal para concertar y cooperar, por ejemplo, en la implementación de un programa nacional de corredores biológicos, o lo que vamos a escuchar después con los colegas de la UICN en algo que se llama Ecosystem Based Adaptation. Teniendo eso, la cooperación puede fomentar y apoyar en la creación de estas estructuras y a ver si logramos incorporar a todos estos agentes que lo vemos aquí. No sé si todo el mundo puede leerlo, pero aquí hemos definido quiénes de las ONGs, de la academia, de las instituciones de gobierno, de las instancias regionales, del sector privado y de las, aquí están las ONGs, otras organizaciones. Todo ese conjunto de actores tiene que ponerse de acuerdo de alguna forma para realmente poder adaptar tanto las áreas protegidas del país como la biodiversidad dentro y fuera de ellas. Muchas gracias.